Bienvenidos a este nuevo episodio de Nadie nos preguntó, este podcast de análisis sociopolítico enfocado en la situación de Venezuela y como siempre Venezuela está en medio de las noticias y de los debates políticos a nivel regional. Se acerca el 10 de enero, lo cual es una fecha clave para los venezolanos, pues según nuestra constitución, ese día asume la presidencia el nuevo gobierno y la disputa, por supuesto, entre Nicolás Maduro, el autoproclamado, como ya lo hemos venido analizando en innumerables episodios, y las opciones democráticas lideradas por Edmundo González Urrutia. Y el día de hoy, para acompañarnos en esta conversación, va a estar con nosotros Charbel Najen, quien es coordinador regional para Sudamérica de Primero Justicia, pero de Primero Justicia bueno, de Primero Justicia comprometido con la democracia y con el rescate de las libertades realmente, y además coordinador también de Alianza por Venezuela, una organización que se encarga justamente de promover la participación de los migrantes en diversos espacios. Gracias, Charbel, sociólogo además de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por acompañarnos el día de hoy, amigo. Colegas, gracias a ti, amigo, por invitarme al espacio que vengo siguiendo desde hace tiempo el podcast y finalmente me invitaron a participar. Bueno, no sé, un poco la gente está debatiendo en las redes sociales, me imagino que tú has estado como todos estamos, a full viendo todo lo que pueda salir, el tema del entusiasmo que se está generando, pero también como el miedo que existe, porque bueno, ya han sido múltiples ocasiones en las cuales nos hemos entusiasmado un montón y bueno, no se han terminado de lograr en los escenarios. Y yo te quería preguntar, y también esta pregunta se la he hecho ya a varias personas por interés propio, ¿cómo concibes tú el momento y cuál es la diferencia que tú ves principalmente de este momento a otros momentos que nos ha tocado vivir? Llámese Guaidó, llámese protestas estudiantiles que tú y yo vivimos de cerca cuando éramos estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, entre otros intentos constitucionales que la oposición democrática de Venezuela ha llevado adelante para ponerle fin a esta pesadilla que nos ha jodido la vida durante 25 años. Sí, yo creo que son varias cosas las que hay que tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, hoy estamos viviendo un país muy distinto al que nosotros dejamos atrás hace ya unos cuantos años, que creo que ha aprendido justamente de todo este proceso, lamentablemente con un costo muy alto, pero que ha aprendido justamente con mucho dolor de todo este proceso. Y una de las cosas que yo creo que como venezolanos hemos aprendido justamente es que esta gesta que estamos nosotros construyendo, que tiene como objetivo último la recuperación de nuestra libertad y la recuperación de nuestra democracia, no se define únicamente por un liderazgo, ni se define únicamente por un hito específico, sino que hemos venido entendiendo, sobre todo, me atrevo a decir, en los últimos 2 años, que esta gesta depende de muchas etapas para poder conquistar el objetivo. Y hoy contamos justamente con un liderazgo que ha generado la confianza necesaria como para que la sociedad de forma abrumadora y mayoritaria pueda entender que esto es parte de un proceso. Entonces yo creo que sí, efectivamente hay una expectativa muy alta en torno a lo que puede ocurrir el próximo 10 de enero, porque es el día que constitucionalmente debería asumir Edmundo González como presidente electo, pero eso es lo que ocurriría si viviéramos en una democracia, pero estamos ante obviamente un régimen que yo me atrevería a decir que incluso hay que dejar de catalogar como una autocracia o como una dictadura tradicional, porque para mí el chavismo que hoy encarna Maduro trasciende a esos conceptos que en la historia nosotros a veces entendíamos, ¿no? Hoy realmente lo que vemos del régimen es que es una estructura mafiosa y criminal que no tiene ningún tipo de escrúpulos, que se asocia con lo peor de lo peor para sostenerse en el poder y que obviamente se basa sobre el paradigma de un régimen dictatorial. Entonces yo creo que la gente justamente ha entendido que si bien el 10 de enero es un hito fundamental en esta lucha, no necesariamente es el día específico en el que se va a lograr el objetivo. Estamos todos apostando para que el 10 de enero sea el día D, pero creo que las lecciones que nos ha dado, que nos han dado en los últimos meses, las lecciones que nos dio el liderazgo político post 28 de julio, es que esto es un proceso que se va construyendo etapa tras etapa y creo que obviamente en unos días vamos a tener un hito clave en donde justamente se va a poner en juego la capacidad
que va a tener el régimen de resistir un nivel de presión extraordinaria, pero que sin lugar a duda, por más que el objetivo no se alcance ese día, no creo que esto signifique la resignación definitiva de nuestro pueblo y de nuestra gente, porque no ha pasado previamente y que además también creo que esto significaría lo que a mi juicio sería que Maduro postergue lo que en definitiva es un hecho, y es que necesariamente vamos a ir a un proceso de transición hacia la democracia. Sí, yo también considero que yo no veo el tema del 10 de enero, y lo he discutido también con otros amigos, como una fecha decisiva o como un día decisivo donde se pueda dar el desenlace de todo por lo que hemos venido luchando por 25 años. Obviamente que es lo que queremos, pero yo sí, la verdad, creo que ese día, y lo conversaba también en una entrevista que tuvimos recientemente con Ana Milagros Parra, que tiene el podcast a medias, y que también está muy al día en las redes, eh, opinando y generando análisis sobre la situación de Venezuela. Y yo también coincido con ella en el sentido de que Maduro, yo sí creo que se va a juramentar. O sea, yo creo que esa juramentación ficticia ante la Asamblea Nacional, que además no tendría por qué sorprender a nadie, pues que son instituciones que al fin y al cabo controlan completamente, y que eso, ¿no? Al final no tendría que sorprender a nadie. Yo creo que la sorpresa vendría en cómo va a ser esa reacción de la ciudadanía, que como tú bien lo has dicho, está conectada, como tenemos mucho tiempo que no lo veíamos, con un liderazgo que ha sabido interpretar los deseos y la urgencia de cambio de los venezolanos. Y con ese liderazgo, yo siempre lo digo muy claramente, no nada más es María Corina quien coyunturalmente le ha tocado ser la cabeza principal de este proceso, pero también hay un montón de otros líderes que han venido acompañando toda esta lucha. En tu partido está Juan Pablo Guanipa, quien es referencia durante todo este año maratónico que nos ha tocado vivir a los venezolanos en todo esto. Pero yo Sí, te quería Juan Pablo, escucharte, Delsa, María Juan Pablo, Beatriz, de eso, sí, ¿no? sí, Un mucha gentío. gente. Y antes, bueno, hace rato vimos cómo la Universidad Central de Venezuela hizo elecciones para elegir a sus nuevos representantes, y se venció la candidatura del chavismo pintada de oposición con el candidato de Fuerza Vecinal, cuando en Exactamente. teoría no era el favorito para ganar esa elección, y se hizo. O sea, yo creo que los focos de resistencia están activos en todo el país, y eso lo podemos ver con el aparato y el despliegue absurdo del gobierno, que tú ves revisando carritos por puesto, revisando el metro, revisando la autopista, que no hacen más que generar o incrementar el rechazo. Leí un tuit que decía básicamente que lo que están es calentando la calle ellos mismos. Pero la Así pregunta es. es que si tú crees que si toda esa energía social, esa organización social, esa cohesión que se ha generado en torno al deseo de cambio y de la reunificación familiar, ¿tú crees que pueda durar mucho más del 10 y que no ocurra como en ocasiones anteriores, que haya un desplome de las expectativas si no logramos el objetivo específico? Yo, por ejemplo, a menos que haya una vaina rechísima, súper preparada detrás, que ojalá que nos sorprenda a todos y de verdad sea un día decisivo, pero a mí me preocupa un poco que generar tantas expectativas para ese día termine pasando lo que nos ha pasado mucho, que es la Sí, desilusión. generando un nivel de frustración nuevamente. Me acuerdo de ese vaso, se me hace familiar ese vaso del que estás tomando. Este vaso me lo robó de su casa cuando lo visité a Argentina Sí, hace unos meses. se me hace familiar. No, sí, a ver, sin duda, yo creo que ese es un riesgo que está, pero si nosotros revisamos, ¿no? Más allá de especular sobre lo que puede llegar a ocurrir en el futuro, si nosotros vamos revisando cómo se ha comportado justamente la dinámica social venezolana, ha estado muy atado a ciertas coyunturas específicas, ¿no? Que se sostienen en el tiempo en la medida que el liderazgo tiene la capacidad de capitalizar esa euforia colectiva y esa emoción colectiva con un objetivo y con un mensaje claro. Que creo, y atado a esto, a todo esto, a una de las preguntas que me hiciste inicialmente, que es en donde radica la gran diferencia de procesos anteriores, ¿no? Yo creo que hoy la situación política de Venezuela es otra, no solamente porque el país radicalmente cambió, sino porque también la ruta política que estamos transitando es absolutamente distinta. Primero, fuimos a un proceso electoral sin contar con ningún tipo de condición para participar en una elección con medianas o escasas garantías democráticas. No hubo garantía democrática en las pasadas elecciones presidenciales. Y con todo eso la gente se movilizó, votó, y no solamente logramos hacer ese extraordinario trabajo de movilización, sino que logramos documentar el resultado y exhibirlo ante el mundo.
Por eso hoy, bueno, hace unas horas Biden recibía Edmundo, el fin de semana Milei recibía Edmundo, la calle Pou recibía Edmundo, porque logramos documentar el triunfo que justamente lo que expresa es la voluntad popular. Entonces, el nivel de legitimidad que tiene esta ruta política se diferencia mucho, por ejemplo, el episodio Guaidó y todo lo que fue la propuesta del interinato, que si bien, digamos, no contaba con la legitimidad de origen que hoy cuenta Edmundo, también tenía un fundamento constitucional, porque partíamos de que Maduro había llevado adelante un proceso electoral que no contaba con las condiciones, que fue desconocido por gran parte de los países democráticos de la región y el mundo, y por eso justamente se dio la tesis del interinato. Pero hoy día creo que justamente la situación política es otra y poder justamente manejar de una forma mucho más efectiva en el tiempo la emocionalidad colectiva y la reacción colectiva de la gente, creo que hoy nos deja en un escenario distinto. Ahora, tampoco podemos equivocarnos, la dirigencia tampoco se puede equivocar, porque justamente, bueno, la gente ya ha dado mucho y la gente tiene que comer y el régimen juega eso, al desgaste, a la presión, al miedo, al terror. Yo, no sé, hace un ratito estaba en un programa y en el programa me preguntaban si creíamos que la gente no iba a tener miedo para salir. Y yo digo, claramente hay miedo. O sea, hay 1.800 personas detenidas. O sea, hay gente que está yendo a buscar a su casa porque hicieron un tuit y estamos viendo cómo se documentan casos gravísimos de tortura y de crímenes de lesa humanidad. Claramente hay miedo, pero bueno, yo creo que también el miedo a que todo siga igual a veces hace que la gente con el estímulo adecuado vence esas barreras de la inmovilidad y salga y se movilice. Y no sé si a ti te pasó, pero por ejemplo, a mí me pasó un montón. Yo he tenido mis esperanzas bien, las he administrado debidamente después del 28 de julio, porque justamente uno busca tratar de cuidarse un poco emocionalmente hablando, porque ha sido un proceso que nos ha costado mucho a los que estamos afuera y ni podremos imaginar lo que están adentro. Pero este último llamado a María Corina Machado, y yo aquí yo no voy a pecar en ingenuo, ni voy a pecar en nada de eso. Sí es verdad que ha sido diferente a lo que ha hecho durante todo, al menos durante todo este proceso referente a la elección presidencial y a esta etapa del cobro de la electoral. Es muy como definitivo el tema del llamado que ella está haciendo. No sé si viste que recientemente sacaron como los lineamientos de de la protesta y es básicamente intentar que el país entero salga a protestar. ¿Tú consideras que si se da ese escenario o ese escenario no lo hemos transitado todavía, donde hay un nivel de protesta masivo en todo el país? Porque hasta ahora, incluso las protestas postelectorales fueron protestas que, si bien es cierto, fueron masivas, fueron muy focalizadas. No fue el país entero en su conjunto que salió a reclamar un triunfo de ese día. ¿Tú consideras que eso de verdad puede marcar la diferencia a procesos anteriores? Y esto va también ligado con el tema del rol de la comunidad internacional, que tú has estado además trabajando muy fuertemente desde hace muchísimos años, lograr ese reconocimiento de la comunidad internacional hacia nuestra lucha. Y vemos todavía como hoy en día hay presidentes como la presidenta de México que se niegan a reconocer lo que pasa en Venezuela y siguen siendo aliados de Maduro. Y yo aquí te lo confieso, de verdad, que una gran preocupación que yo tengo es que para estas alturas Guaidó, que la legitimidad de origen que tenía era mucho más dudosa que la que puede tener Edmundo González, tenía muchísimos más apoyos internacionales que lo que tiene ahora Edmundo. Y me preocupa un montón que, a pesar de que no digamos que la comunidad internacional es, digamos, lo fundamental y lo necesario, pero sin duda es una herramienta importante, y siento que ha sido extremadamente cautelosa con el tema de Venezuela durante estos últimos meses. Sí, yo creo que tenemos una lectura similar ahí. Creo de nuevo, a ver, en momentos previos de nuestra historia no muy lejana, yo sí creo que hemos tenido niveles de movilización muy importantes a nivel nacional, pero creo que, de nuevo, partimos de la base. La realidad política es otra. Hoy hay un fundamento distinto, el hartazgo social también se canalizó de forma distinta. Lo que pasó el país también generó una fractura que al chavismo le generó un costo muy alto. Vivimos el chavismo
en su época del apogeo, donde todavía Chávez ganaba con amplios niveles de participación. Bueno, Maduro devaluó exorbitantemente a Chávez. Pensemos que Chávez llegó a sacar casi 9 millones de votos, creo que en la elección contra Capriles, y Maduro ahora a duras penas 3 millones y pico de votos, con lo cual, digamos, la pérdida que ha tenido el chavismo no se dimensiona con otros momentos de la historia reciente, a nivel de apoyo popular, a nivel incluso de respaldo interno que puedan sumar tanto del lado militar o del lado político. Entonces yo hoy creo que la causa de la protesta ciudadana tiene un componente diferencial y tiene una legitimidad distinta y le da un componente también distinto a lo que significa esta lucha el día de hoy a la de otros procesos previos. Con respecto a la comunidad internacional, bueno, yo creo que lamentablemente la experiencia del interinato ha dejado a muchos con mucha más cautela, ¿no? Que eso no significa que esos reconocimientos no se vayan a producir, hay que también empezar a leer sin la necesidad propia del venezolano, que uno quiere que ya los países se posicionen y tomen una definición más clara y tomen acciones concretas, porque decimos, bueno, el tiempo que pasan se cuantifica en personas que están siendo detenidas, en tortura, etcétera, pero yo creo que hoy con lo que se ha dado en torno al fenómeno de Venezuela, los países están siendo mucho más cautelosos, pero eso no quiere decir que de cara al 10 de enero no se vayan definiendo posiciones mucho más claras, porque recordemos que se ha construido una narrativa en torno a generarle cierta expectativa de posibilidades de transición al régimen con un deadline muy definido, que es el 10 de enero. Y esa narrativa se ha construido sobre la base de que, bueno, tienen posibilidades de establecer un acuerdo para llegar a una negociación, si dentro del marco de lo que permite nuestra Constitución, que es que el presidente electo se hace juramento el 10 de enero como corresponde, se pueda dar ese proceso de negociación. Caso contrario, se va a comenzar a elevar el tono de la presión, porque claramente el costo de la permanencia por la fuerza bruta en el poder tiene que ser mucho mayor. Entonces yo creo que tenemos ansiedad, claramente queremos que esto pase ya, pero yo creo que de aquí al 10 de enero, si Maduro consolida, como a mi parecer va a terminar ocurriendo, el hecho de darle un golpe de Estado al país, darle un golpe a la soberanía popular y a la voluntad popular. Un golpe de Estado nuevo de todos los que ha dado. Sí, claro, bueno, exactamente, uno de los reiterados, y si se consolida ahí, bueno, los niveles de presión y el reconocimiento para con el mundo van a ser mucho mayor y mucho más contundentes, ¿no? Que esto, Sí, de nuevo, ahí también algo que tú decías es clave. La movilización popular por sí sola no causa el quiebre. La presión internacional, tuvimos máxima presión en la época de Guaidó, no causa el quiebre. Yo creo que se tienen que combinar varios factores que al día de hoy, cosa que no había visto antes, se están gestando y pareciera que están más próximos a consolidarse para que ese quiebre se produzca. Esperemos que pase. ay, yo creo que si bien es cierto, es verdad que no estamos teniendo el mismo nivel de apoyo o el mismo estilo de apoyo que tuvimos con el tema del interinato de Guaidó, que eran reconocimientos y todo aquello. También es realidad que los aliados del régimen están en un momento de debilidad sin precedentes. Vemos, por ejemplo, a pesar de que, es verdad que el caso de México es un caso preocupante, pero vemos, por ejemplo, como el caso de Bolivia, el presidente de Bolivia incluso se ha diferenciado en las últimas declaraciones que ha dado del tema de Maduro, el caso de Honduras, donde la presidenta ni siquiera va a asistir a la toma de posesión cuando era un factor importante y constante de apoyo a Maduro. En términos más macro y geopolítico, vemos como Rusia, que también ha sido un sostén del chavismo en diversos espacios, tiene armado literalmente una guerra interna en el país. Y el caso, por ejemplo, de lo que ocurrió ahora, recientemente con Siria, donde ni siquiera pudo defender los intereses de su aliado, que terminó cayendo, demuestran que precisamente las prioridades de Rusia no es vigilar casa ajena, porque tienen la casa interna prendida en llamas literalmente. Eso también pudiera generar algunas condiciones que pudieran desembocar en algunos efectos positivos para nuestra causa. Una Así es. cuestión también que yo he venido pensando, porque sin duda alguna la protesta ciudadana es fundamental en todo este espacio, y esto aquí tal vez no tenga mucho que ver con la coyuntura actual, pero yo sí estoy preocupado por la movilización que podamos tener en las protestas convocadas el 9, porque
yo creo que el nivel de psicoterror y de persecución que vivieron los venezolanos tras las protestas postelectorales ha sido sin precedentes en la historia contemporánea del país. Y a pesar de que estoy seguro que va a haber un núcleo importante de la ciudadanía protestando, me da miedo que la convocatoria no sea la esperada. Y esto me hace pensar un poquito más para atrás el tema de lo que fueron las protestas postelectorales. ¿Tú crees que tal vez fue un error de la dirigencia opositora? ¿Cómo lo ves tú? No haber acompañado activamente esas protestas postelectorales que surgieron de manera espontánea y que tal vez no contaron con una María Corina o con el resto de la dirigencia junto con ellos, intentando llegar a Miraflores o llegando a Miraflores como muchos de ellos pudieron eh, eh, completar ese día. O sea, no aprovechar ese carácter de espontaneidad que tenía el momento. Bueno, hoy es fácil decirlo, como quien dice, con el periódico del día lunes, es fácil tomar una posición. O sea, hoy me lo preguntas a mí, te diría sí. Para mí, digamos, se desaprovechó un hito importantísimo que podría haber desembocado en un nivel de inestabilidad muy grande para el gobierno. Ahora, yo creo que también, si eso no se dio en ese momento, fue porque también se estaban construyendo, que no llegaron a nada, pero se estaban construyendo otros escenarios que tenían como objetivo justamente se generar un proceso de transición, porque esto siempre se planteó así. Nadie pensaba que Maduro se iba a ir, iba a reconocer el resultado, sino que se diera justamente un proceso de acuerdo y un proceso de transición con personas que estaban dentro de la estructura de poder. Y creo que el hecho de no haberle dado un acompañamiento tan determinado a esas protestas o movilizaciones ciudadanas y que incluso el mismo liderazgo, no quisiera decir que desarticuló, pero sí terminó enfriando un poco cuando empezaron a poner protestas con tiempos específicos y después del mediodía se va todo el mundo para su casa. Yo creo que eso se dio así porque justamente teníamos la expectativa de que se podría haber logrado en aquel momento con, en teoría, que hoy vimos que no fue tan así, la participación muy activa de Brasil y Colombia, se podía haber llegado a lograr algún acuerdo político. Bueno, hoy con el periódico El Lunes vemos que no fue así, pero de nuevo, creo que igual si eso hubiese ocurrido, que espero esto haya sido considerado como parte de la estrategia, constitucionalmente también iba a haber un periodo, iba a haber un gris, porque el nuevo gobierno tendría que asumir ahora, en enero. Entonces, si se generaba ese nivel de presión que no se iba a sostener durante 6 meses, bueno, ¿qué sentido hubiese tenido si constitucionalmente el nuevo gobierno tendría que haber asumido meses después? Bueno, se podía generar alguna cosa extraordinaria con la Asamblea Nacional, pero bueno, creo que también ahí la justificación jurídica iba a requerir un proceso mucho más elaborado y más complejo. Claro, y le has dado en el clavo, porque yo también creo que esto es una parte importante de la discusión, pues la estrategia del chavismo, y no nada más ahorita, cuando la elección que tuvo contra Henry Falcón, a pesar de que la oposición, digamos, no estaba abocada a llamar a participar, ellos previeron también un escenario en que salieran derrotados. Y ese escenario de mover la elección presidencial a mediados de año para tener 6 meses, digamos, en términos constitucionales de poder tener vida, yo creo que sin duda alguna ha sido para cuidar ello, para cuidar un poco el efecto inmediato que pudiera generar la indignación del robo de unas elecciones y tener a la vuelta de la esquina la juramentación presidencial. Sin embargo, yo creo que Exactamente. el jugar ese desgaste ciudadano en todo este proceso, no sé si les ha funcionado precisamente para este momento. Yo creo que ellos estimaban que durante todos estos meses, como ha venido ocurriendo anteriormente, cuando un liderazgo opositor fallaba en algo, ya inmediatamente la ciudadanía lo odiaba y bueno, nada, no queremos saber de política y nos distanciamos de todo, que ha sido todo lo contrario. La gente ha estado casi que de una manera disciplinada esperando cuáles van a ser las instrucciones, las estrategias del liderazgo legítimo para seguir adelante. Y yo creo que ese factor el chavismo no lo consideró. El chavismo jugó a que después del control férreo que tuvieron a través de la represión, inmediatamente después del 28 de julio, el país iba a callar e iba a pasar la página. Y pareciera que no es así. Sí, yo creo bueno, lo hablamos mucho acá con varios amigos, las dictaduras se equivocan y esto ha tenido muchas equivocaciones. Creo que esos niveles de cómo se subestimó la capacidad de organización, la capacidad de movilización, e incluso la misma determinación de la gente,
se vio muchísimo previo a la campaña. La gente, bueno, obviamente tenemos el foco puesto post elecciones, pero la represión también fue muy dura previa a la campaña. La cantidad de dirigentes que se llevaron detenidos, el chantaje, y la gente a pesar de todo se movilizó. Como te digo, yo creo que nosotros vamos respondiendo a estímulos muy específicos y que esos niveles de explosión social y de movilización social están atados a coyunturas muy específicas. Bueno, fue el 28 de julio, fueron las primarias, ahora tenemos el 10 de enero, y yo creo que si bien tengo dudas, porque la verdad es que después del 28 de julio tuvimos un nivel de represión sin precedentes, bueno, que organismos internacionales muy serios hayan calificado lo que ocurrió en Venezuela como terrorismo de Estado, no es menor, y que se hayan documentado los crímenes de lesa humanidad que se documentaron, no es menor, y eso obviamente va a inmovilizar a mucha gente. Creo que hay que aprender a dejar de subestimar la indignación que tiene la gente internamente y la capacidad que ha demostrado tener el liderazgo político actual, la capacidad que ha tenido para conectar, para interpretar y para llegarle a la inmensa mayoría de los venezolanos. Y te doy un ejemplo, a que tuvimos acá el fin de semana, habrás visto las imágenes, claramente la realidad de los que estamos fuera es muy distinta, pero bueno, veníamos haciendo movilizaciones en los últimos meses con muy poca gente, y bueno, la cantidad de gente que salió a recibir el mundo en Casa Rosada fue extraordinaria. No se había documentado una concentración de una colectividad extranjera tan grande en Plaza de Mayo, ahí frente a Casa Rosada. Y eso hablaba también con un dirigente político que quiero mucho, bueno, Juan Pablo, tú lo dijiste, y nos decía, esto no saben lo que significa para nosotros los que estamos adentro, el nivel de motivación que nos da. Y no lo dimensionamos afuera, pero adentro tiene un impacto muchísimo. Y así como salieron miles de personas a llenar la Plaza de Mayo, yo confío que el llamado de María Corina para los próximos días va a tener el mismo impacto. Ya por ir cerrando, amigo, ¿qué hacer? O sea, es un liderazgo ejemplo, eso que uno dice, wow, o sea, en la etapa democrática hay mucho que agradecerle a Juan Pablo, a María Corina, Así es. que con tanta diferencia que uno pudo haber tenido con María Corina en el pasado, la tipa estaba a la altura, esa es la realidad. Una de Y ha Elsa. tenido, y quiero aprovechar tu vitrina para reivindicarme, porque fui uno de sus férreos críticos, ha tenido una evolución política extraordinaria. Bueno, Ojalá que pero también que ella su misma lo, entorno. ella Sí, misma lo reconoce, además, ella misma lo dice y está clarísima de eso. sí, O sí, sea, sí. creo que Y no, no solo como líder, ¿no? Sino también, bueno, como articuladora dentro de esta coalición de la unidad. Ojalá también todo su equipo en general evolucione hacia eso, pero yo creo que sí, tenemos un liderazgo político de otro nivel. sí, se ha construido una confianza importante entre ese equipo, ¿no? Hombre, Corina, Delce, Juan Pablo, que justamente ha sido una alianza que, y aquí viene la pregunta ya como para cerrar este episodio de hoy, que ha tratado de ser impedida por agentes opositores que, mira, algunos catalogan como falsa oposición, otros creen que simplemente no entienden que no es su momento, o que las estrategias que, digamos, que enarbolan no son las adecuadas y que ya han fracasado rotundamente, porque ellos hablan, ok, la estrategia de calle como fracaso, pero no había habido precedente de una estrategia de calle con un presidente electo demostrado a través de los votos de los venezolanos. Este es un escenario inédito que nosotros no habíamos transitado por él, a pesar de que hemos transitado los mil y un escenarios que la Constitución de la República puede plantearnos, pero este justamente no es uno de ellos. Hay muchos que dicen que tenemos que volver a ir a un ciclo de ganar espacios de gobernaciones, alcaldías, para volverlo a intentar cuando eso ya es algo que lo hemos intentado y que además esa estrategia fracasa porque terminas viendo que esos gobernadores electos o esos alcaldes electos, muchos terminan siendo coaccionados por el sistema y terminan siendo parte del sistema, parte del ecosistema creado por el chavismo. Y quien no lo haga, lo inhabilitan o lo encarcelan, como, bueno, de hecho, de tu partido está el caso del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, que está preso ya desde hace varios meses. ¿Qué hacer en este inicio de la nueva etapa? Bien sea que se dé el desenlace que todos queremos esta semana, o que se postergue un poco más con esa posición, o falsa posición, o que no sabe entender el momento histórico, pero que sin duda desmotiva un montón en términos de opinión pública y busca justamente también ser un elemento de saboteo
a la lucha legítima por rescate de la democracia en Venezuela a través de giras internacionales y a través de lobby con diversos gobiernos e instituciones internacionales. ¿Qué hacer con ellos? Bueno, yo creo que naturalmente hay que estar muy, muy alerta, ¿no? De quién es quién, y creo que también el pueblo venezolano ha sabido identificarlos. Por eso esos sectores, por ejemplo, que intentaron participar en las primarias, no alcanzaron más del 6-7% del electorado que participó ahí, y si vamos a evaluar estudios de opinión, no sacan 3-4 puntos en las encuestas, con lo cual, digamos, creo que hay que amplificar lo que nosotros entendemos como importante y lo que sabemos que está alineado con las expectativas de cambio. Creo que también hay que diferenciar a esos sectores, a los propagandistas, a los que son parte de esa estructura que el chavismo armó como una oposición funcional, y aquellos que por diferencias o por problemas de ego o por malas lecturas de la realidad nacional terminan también siendo funcionales al chavismo. Yo no los metería todos en un mismo saco, pero siento que hoy todos en su conjunto no contribuyen a la causa de la democracia venezolana. Y esos sectores creo que están ampliamente identificados por la gente. Por eso la gente hoy está acompañando a un liderazgo específico, que es el que yo creo que hay que amplificar, que hay que seguir, no dando cheques en blanco, porque yo nunca he sido partidario de eso. Obviamente, claramente se pueden hacer cuestionamientos, se pueden hacer Ni de planteamientos, pero promover, ni de promover el mesianismo, que eso bastante absolutamente, cuestiones terribles que nos ha traído en el pasado. absolutamente, pero sí creo que justamente, bueno, se ha armado, como bien tú lo decías, una coalición de liderazgo que justamente está trabajando realmente por ser una oposición real que quiere lograr un cambio político, y creo que en esa línea es en donde tenemos que trabajar y aportar. Sí, bueno, yo voy a cerrar con esta reflexión y es que yo creo que esta semana nos va sin duda alguna a traer una nueva etapa en la lucha por recuperar la democracia en Venezuela, bien sea que sea el desenlace por el cual todos hemos luchado desde hace 25 años o que ese desenlace se postergue. La realidad es que en el caso de que Maduro por la fuerza se juramente ante sus propias instituciones, le va a tocar gobernar, entre comillas, con un país sin ningún tipo de legitimidad, con el temor constante de que la Fuerza Armada Nacional reivindique la decisión de los ciudadanos expresada el 28 de julio, y con una presión brutal de parte de la comunidad internacional que, como ya hemos estado viendo durante los últimos días, no va a reconocer un origen legítimo por parte de su gobierno. Yo lo que creo que queda aquí es promover aún más el tema de la organización popular, seguir descentralizando y promoviendo la descentralización de la lucha, para que sea la gente desde sus comunidades los que encuentren las maneras adecuadas de resistir y de seguir luchando por hacer valer la soberanía popular expresada el pasado 28 de julio. Nosotros por acá vamos a seguir siempre poniendo nuestro granito de arena y espiritualmente con todos los que están en Venezuela luchando día a día por el retorno a la democracia. Gracias, y si llegaste hasta acá, recuerda suscribirte, darle like y compartir el contenido, que es la mejor manera que tienes para ayudar. Nos vemos en un próximo episodio de Nadie nos preguntó, y de nuevo, gracias, Charbel. Gracias, amigo, por la invitación.